desde otra mirada. Y los quiero meter en el tema, usted se llama los hijos. ¿Qué no daría uno por los hijos? Hasta que los meten en el avión, hasta que compran, van a pedir préstamo al banco. Perdemos un poco la mirada reflexiva y racional cuando hablamos de los hijos. Podríamos decir que Michelle Bachelet cae en todos los estudios después del episodio con su hijo, y podríamos decir que Sebastián Piñera se hunde también después del episodio de los hijos cuando van a China. Mira lo que nos pasa en nuestro país en este tema. ¿Por qué ocurre esto? Hay mala intención, hay puro cariño, no nos damos cuenta, hay impunidad, no somos capaces de registrar lo que viene, cuando los políticos, si de algo se podrían jactar, es decir, bueno, anticipamos, ¿no es cierto?, lo que viene, no son capaces de anticiparlo. Sergio, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay varias cosas. Primero, que las personas tienen en sus hijos, nos gusta o no, la proyección de sí mismos. Entonces cuesta mucho separarse de esa imagen. Y muchas veces tienden a ser más indulgentes. Entonces tienden a tener, como se llama, la vista gorda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un fenómeno que nos habla un poco de cómo estamos siendo como sociedad. Como sociedad, los latinoamericanos tendemos a tener un código menos estricto que las sociedades sajonas, por ejemplo, las que vive tu hijo, donde este tipo de márgenes se rompen. Nosotros vemos que las empresas familiares, que el tema de que el papá fue médico, el hijo fue médico, el nieto fue médico, familias de políticos, que no tiene nada de malo, pero que uno tiende a mezclar niveles y ahí empieza a quedar la escoba. Y yo siento que esto refleja, en otras palabras, lo que pasa en muchas familias chilenas donde las personas empiezan a romper esos márgenes y finalmente tienden a, por ejemplo, incluir en cosas que no deberían a sus hijos. Y eso yo creo que es algo muy grave, porque ¿qué es lo que va a pasar? A mediano plazo, acuérdense, empieza a pasar esto de esta anomia social. La gente empieza a perder respeto por sus instituciones y por sus líderes. Entonces, a mediano plazo va a pasar de que alguien va a decir, bueno, si el resto puso a su hijo, ¿por qué yo no voy a poner al mío? En mi colegio, en mi institución, o cuando yo llegue a ser presidente, ¿por qué yo no puedo poner a mi hijo de ministro entonces? Se empieza a perder eso y empezamos a ser prácticamente una monarquía. No olvidemos que nosotros tratamos de generar una república para salir de una monarquía, que los puestos eran heredados. Estamos volviendo a monarquías políticas y eso es lo que a mí me preocupa. Pasa desde el ámbito de un presidente hasta en un taller mecánico, Sí, claro. donde el hijo del dueño del taller es el que deja mal puesta la batería. Entonces tiene que venir el otro a arreglarle, el que trabaja de verdad, porque estudió, al que se capacitó para la cuestión. Mira, yo creo que hay, al menos desde mi visión, hay dos temas que me gustaría poner en la mesa. Uno, que nuestra mente, para decirlo en términos simples, opera desde dos dimensiones, desde la emocional y desde la racional. Si tú me preguntas a mí qué es una mente sana, es difícil definirlo, pero así en términos simples, para no enredarnos, para sumar conversación en la casa. Es una mente que tiene un equilibrio entre la emocionalidad y la racionalidad. ¿Qué es lo que pasa con los hijos en general? Yo creo que históricamente ha sido así. Sobre todo culturalmente hoy día, que tiene que ver con que tiene que ver con los límites de lo emocional por sobre lo racional. Lo racional nos permite, dicho en términos amplios, observar, comillas, Maturana me retaría, pero más objetivamente, la realidad, los defectos, las cualidades de mi hijo. Pero cuando yo miro desde la emocionalidad, obviamente que eso está lleno de miopía, porque tiene que ver con que quiero tanto aquello que quiero, que los límites que yo establezco con ese otro, y en este caso estamos hablando de los hijos, tú hablabas de desbordar, de traspasar. Ese límite, desde la emocionalidad, entonces los límites se amplían, comillas, generosamente. Y ahí está un poco el punto que estás poniendo tú, que es, ¿por qué nos cuesta tanto? Ahora, segundo punto que hay que poner. No es lo mismo ser hijo o ser padre hoy que ser padre o ser hijo ayer. Ayer me estoy expresando cuando yo fui hijo, cuando mi padre fue hijo, mi abuelo. Generacionalmente, obviamente que eso ha cambiado significativamente. ¿Qué ha cambiado? O sea, así, literalmente. Yo mis primeros zapatos que me compré a mi gusto fue cuando salí de cuarto medio a los 17 años.
De regalo de graduación mi padre con mi madre me llevaron a una zapatería, imagínate el ritual, me llevaron a la zapatería y me dije, escoge el zapato que tú quieras. Primera vez, a los 17 años, graduada de cuarto medio. Mis hijas, cuando ya tenían 2 años, si no les compraba el zapato que ellas querían, no estoy dejando mal, pero son niñas, las quiero y las entiendo. O sea, yo tenía que comprar el zapato que ellas quisieran. Mira cómo ha cambiado todo. Entonces, quiero decir, no es lo mismo este tema de conversación hoy día que este tema de conversación ayer. Pero siempre, ayer, hoy y siempre, la emocionalidad cuando se desborda y traspasa la razón, obviamente que se produce una cierta miopía objetiva. Pero ¿cuándo es cariño y cuándo es frescura? Porque el tema el tema que vivimos como país, po. ¿Cuándo es cariño y cuándo es frescura? Eso. Porque el hijo de Piñera dice, nosotros acompañamos al papá todo, pero es que lo acompañan a China nomás, pues cuando va aquí a Haití o cuando... Estoy bromeando, ¿no? Cuando va aquí a Ecuador no nos acompaña, porque hay una oportunidad de negocio. Entonces, pareciera ser también, y no lo quiero dejar en Piñera, lo quiero traspasar sobre eso, porque me interesa el fenómeno, no la persona, ¿me entendí? Porque todo está cruzado por la plata, por el negocio, por todo. Pareciera ser que desde un viaje hasta una sanguchería, llévate los sándwiches, en una venta en un plato único bailable, quedaron 4 presas de pollo que antes se comían entre los comensales, desaparecen. Entonces, es como que todo está cruzado por... la sociedad está cruzada por, vamos a denominarlo por un winnerismo, leninismo, ¿no? Lleno de ganadores, ¿no? Es una cosa que es brutal, ¿no? Y que se manifiesta a gran escala en esto, pero se manifiesta en la sociedad en demasiadas cosas, Sergio. Mira, hay varios aspectos. Por ejemplo, vivimos una sociedad oportunista. ¿Qué se refiere al oportunismo? Desde Darwin, desde el origen de las especies, vemos de que los que sobreviven son los que son capaces de captar a su entorno y adaptarse a él rápidamente. ¿Y el oportunismo actualmente en qué se relaciona? ¿Cómo conseguir mejores oportunidades para dinero o para conseguir mejores contactos? Ha sido la base de nuestra sociedad actualmente. Ese es un punto, y creo que tienes toda la razón. Creo que todos actualmente inconscientemente nos movemos bajo el oportunismo. Acuérdate que nosotros no podemos ver nuestra sociedad. Cuando tú fuiste, por ejemplo, a la selva, te diste cuenta que ellos eran raros porque tienen una serie de conjuntos de valores que ellos no se dan cuenta que tienen en conjunto, pero que tú sí. Nosotros no nos damos cuenta cuán oportunistas estamos siendo siempre. El Tinder, todos los temas podríamos hablar, y siempre se está manteniendo eso. En el fondo quiere decir que en todo índole de cosas. Pero Quizás fuiste muy lejos. Me fui muy lejos, sí. Pero hay algo ahí, hay algo. Conseguir el ahora, no pensar en el futuro, no estar interesado en sembrar. Segundo punto, lo que hablabas de los papás. ¿Cuál es el papá de ahora? El papá del millennial también tiene una tipología, no sé si la hemos hablado alguna vez. El papá del millennial se conoce como el papá helicóptero. ¿Ya? Yo he sido quizás padre de alguna mascota, entonces no puedo estar en un sitial. Pero el padre helicóptero es el papá que es capaz de siempre estar sobrevolando alrededor de los hijos y solucionando sus problemas. Entonces es una persona que tiene baja tolerancia a la frustración. Estos niños son todos niños, ¿cómo sabes? Estos niños de papá helicóptero, niños de super papás que están todo el tiempo preocupados de que ellos no sufran. Estamos hablando de estos super niños también. Estamos hablando del super niño que hizo la cuestión en Machalí, el super niño que viaja a China. Igual, son de la misma generación, son hombres de 30 y tantos años. Tercer punto. Si es correcto o incorrecto, es incorrecto. Pero lo que pasa es que nuestra sociedad cambió los valores, lo hemos hablado antes. Es incorrecto, lo que está pasando hoy día es incorrecto y va a tener una consecuencia social importante a largo plazo, que nosotros estamos recién empezando a ver. Entonces, por eso es tan importante que tú plantees este tema, porque creo que no es soportable, no debe ser tolerado de que personas ocupen su influencia de esta forma, pero lo están haciendo todo el día. Y si nosotros lo permitimos, no podemos después culpar de que el resto haga un mal servicio con nosotros. Nosotros antiguamente teníamos valores, y los valores forjaban a la persona. Actualmente, lo hemos hablado antes, es el dinero, perdón, es la Mauricio, oportunidad. Porque tomo lo de Sergio y es tan patético, hemos llegado a un punto tan patético que el que no lo hace así Es tonto. es hueón. O sea, ¿me entendió, no? Sí, claro. O sea, claro, ni siquiera es correcto, usted no. Pero no sé, hueón. ¿Cómo no hay? Entonces, estamos en un momento que yo creo que es clave
que es del darse cuenta, ¿no? Me vas a retar porque te voy a sacar un poco la conversación, pero es una manera de salir jugando. Yo con el caso del hijo de Piñera, yo traté y hice el siguiente ejercicio. Si yo fuera presidente, ¿llevaría o no llevaría a mi familia, a mis hijos? Los llevo. Y que se banque el resto, las críticas. Porque poder hacer un viaje, yo papá presidente, y poder llevar a mi hijo, mira, lo voy a decir de otra manera. Yo tengo una hija que es psicóloga. Ella quería estudiar otra carrera, conversamos y finalmente optó libremente por la psicología. Yo me siento chocho con mi hija que sea mi colega. Es decir, de alguna manera, lo voy a expresar de esta manera, de alguna manera, más allá de las generaciones, los padres queremos legítimamente heredarle a nuestros hijos, además de los genes que le heredamos biológicamente, heredarle de alguna manera el camino, que te sigan de alguna manera, que capitalicen un poco mi propia experiencia, poderla capitalizar. Entiendo que muchos padres de repente cometemos exceso en esas cosas. Podemos cometer exceso cuando yo induzco a mi hija y casi obligo a que estudiara, por ejemplo, psicología. Error que no cometí. Pero cuando ella toma la opción de hacerlo, yo me siento chocho. Yo entiendo a Piñera que lo haga, entiendo a Michelle Bachelet que lo haya hecho, que haya llevado a su hijo, no sé si Ricardo Lagos, Eduardo Frei también lo hizo, es una medida histórica. Ahora, si nosotros como sociedad decimos, ok, pongamos límites a esto, porque esto no es prudente, porque tú vas en representación, ok, pongámonos de acuerdo, pero no saquemos ventajas de repente mezquina, de repente veo esta política que no me gusta en general, la encuentro mezquina, del cortoplacista, del peñisqueo, de la tontera. Yo creo que no sé si Piñera no va a entrar a este juicio, pero sí sé que como padre, eso sí sé que como padre, tal vez yo lo hubiese llevado a alguno de mis hijos, y también sé que como padre me encanta que alguno de mis hijos haya heredado esta vocación por ¿Podríamos la decir que es un psicología. papá helicóptero? No sé si eso es el helicóptero. Un poco, que claro, en el fondo la definición de papá helicóptero. La definición de papá helicóptero es el que está tratando de solucionarle todos los problemas a los niños, inclusive cuando ya son adultos. Entonces yo creo que en ese caso Mauricio no lee. Pero me surgen varias preguntas, muy fraternalmente. No, pero encantado. La primera pregunta, ¿en qué minuto pasamos de ser una sociedad igualitaria a una sociedad del saqueo? Porque ¿qué pasa? Si sentimos que todos tenemos que conseguir oportunidades en la vida, empezamos a sentir de que si no lo hacemos somos tontos, por ende podría quedar un pillaje a largo plazo. No digo que ocurra, pero es una pregunta simplemente. Mi segunda pregunta tiene que ver con hasta qué punto, ok, nosotros vamos a permitir ciertas prácticas, pero actualmente cambió la tecnología y cambió la sociedad con la tecnología. Es decir, actualmente todo es visible. Sí, claro. Si tú o yo estamos ebrios en un lugar, nos pueden ver y pueden hacer un juicio de valor de nosotros, Sin duda. porque somos públicos. Por ende, actualmente este amiguismo es visible. Antes no era visible, por ende lo aceptamos porque no lo veíamos. No, pero también tiene que ver con algo que yo recojo lo que dice Mauricio, que yo no lo comparto, porque creo que yo no los llevaría. Yo tampoco. Pero no los llevaría no porque me crea cool ni nada, porque porque a lo mejor hace 15 años lo hubiese llevado. Ok. O sea, quizás Bueno, eso sí. si me hubiese tocado, como En tú eso estoy de dices, acuerdo. si me hubiese tocado el 88, quizás lo llevo y vamos a comer una Y no hubiese sido parrilla, a tema. una parrilla china. Digamos, Si hubieras tenido una empresa de tecnología, pero, lo llevo. pero hoy día no. Y a mí me pasa eso con ciertas personalidades que creo que no les importa. No es que no, porque mi pregunta inaugural era, no es que no sepan lo que va a ocurrir, no les importa lo que va a ocurrir. Porque también vivimos una sociedad donde hay un grupo de personas que goza cierta impunidad Es que eso no solo tiene que ver con la política, tiene que ser con los médicos que tienen poder en el hospital, tiene que ser con el cuidador de auto que la lleva en la cuadra, Sí, claro. tiene que ser el que tiene un poquito, el guardia en el lugar de acá, el que pone los turnos, El pequeño en la peluquería, o sea, tiene que ver con el que ostenta un poco Sí, de claro. poder. Eso sí, con Algo eso le estoy de pasa, acuerdo. algo le pasa, digamos. El que pone el timbre. Claro, algo le pasa No, que el timbre. este personaje no es el que llega a la casa. Llega ese día a la oficina, lo que sea, a la cuadra, pum, y se transforma. Es que eso tiene un nombre, se llama la ubris o ibris. La ibris o ubris es el síndrome del vencedor. Cuando una persona tiene éxito, empieza a embriagarse de ese éxito
Y esos cambios que le produce, digamos, estas nuevas posibilidades, hace que pierda el sentido de la mesura. Y eso los griegos estaban muy en contra, porque pensaban de que una persona que tenía una desmesura, esta arrogancia, empezaba a condorearse, empezaba a embarrarla. Entonces, de cierta manera, cuando tú adquieres éxito, muchas veces pierdes la perspectiva de las cosas y no te importa lo que te digan. Porque además los que te rodean siempre te van a felicitar. Los que te pueden decir cosas malas son los que están en las redes sociales o gente que tú puedes descartar de tu alrededor. Entonces, efectivamente, quizás a la persona la pregunta es muy válida. Quizás sabe y no le importa. Y eso es preocupante porque significa que la persona se siente superior al resto. Y nosotros estamos en condiciones de sentir que estamos en una sociedad desigualitaria donde hay personas que se sienten superiores a nosotros. Si nosotros vamos a votar por ellos, porque en el momento que ellos quieren que votemos por ellos, son todos muy humildes. Sí, claro. Y todos andan buscando acuerdos. ¿Y qué pasa ahora? Claro, es que fuimos derivando en la conversación. Yo en eso no discrepas tú conmigo. Yo en eso sí yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Hay una saturación, no sé si es la palabra exacta o adecuada. Hay una saturación de nosotros los ciudadanos llamados de a pie, a pesar que yo ando en auto, pero llamados de a pie, para entender que somos ciudadanos comunes y corrientes, que trabajamos, pagamos impuestos, que no tenemos mayores, no tenemos cuotas de poder, salvo las mínimas, es que estamos cansados del abuso. De eso es lo que estamos cansados. Entonces ya tenemos lo que yo denomino, así como cuando tú vas a la playa o tomas mucho sol, te produce insolación, y entonces te tocan y ¡pum! Gritamos porque nos duele muchísimo. Yo creo que tenemos, tratando de forzar un poco el concepto, una insolación emocional, racional, con respecto a lo que son los abusos. Y en todo tipo de ¿Sabes abuso... dónde está el tema? Tomo tu palabra, el abuso, ¿sabes? Porque trato de meterme, como hago harta radio, en la cabeza, el corazón y las entrañas del ciudadano. Del ciudadano que te ¿Sabes escribe dónde mucho, está sí. el abuso del presidente con los hijos? Es que al presidente le cuesta un vuelto de sencillo enviar a sus dos hijos cualquier día, a cualquier hora china, a pasear o a ver oportunidades de negocio. Exacto. Es como que tú, que estés en una situación un poquito más holgada, metáis a tu hijo gratis a una película de 2 lucas, ¿no es cierto?, a beneficio de un niño con cáncer. Ya. Y tú en vez de pagar tus 4 lucas por tu hijo, los metís gratis. ¿Por qué? Claro. Porque eres amigo del dueño del teatro. Claro. Entonces, yo lo veo desde las entrañas del ciudadano. Sí, claro. No es que le moleste tanto, porque todos somos papás y todos queremos lo mejor para nuestros hijos y todo. Siente que ahora, tomo lo que tú dices, siente que hay un claro. abuso, Un abuso. que es como partimos, que es la del winner, ¿me entendí? Es la del winner, de las 100 personas que están pagando su boletito, Sí, claro. y llega uno y entra por atrás. Pero el que entra por atrás no es el que menos tiene, el que está más cagado, el que ojalá que nunca vio. No, es el que más tiene, el que debería, en vez de pagar 2, poner 5, ¿me entendió, no? Entonces yo creo que la gente lo ve así. Es el... Es que eso, para construir sociedad, nosotros tenemos que preguntarnos cuándo terminan nuestras oportunidades y cuándo empiezan las de los otros. Y si pensamos siempre en oportunidad por oportunidad para mí, en ningún minuto dejas de decir, o sea, piensas, oye, ¿sabes qué? Esta oportunidad tiene que ser para él. Porque dejo de ser winner en este concepto. Entonces, esa es la preocupación. ¿En qué minuto nosotros vamos a permitir, o estas personas de poder, oportunidades a otros también? Y construir una sociedad implica darle oportunidades a otros también. Mira, Es mirar la gran perspectiva. Entonces, como sociedad, no como individuo, me preocupa que seamos demasiado individualistas y nos preocupemos de nosotros, de nuestras familias, de nuestras ganancias, y no pensar de que somos parte de un cuerpo gigante, que todos nos afectamos unos a otros, y ese cuerpo se llama sociedad y vamos hacia un camino. Pero no será, Mauricio, también porque estamos constantemente peleando o luchando contra el vive la vida hoy. Lo tocamos en un par de programas pasados. Yo creo que sí tiene mucho que ver, pero yo creo que lo que más tiene que ver es que desde mi tesis, somos psicólogos, lo que más tal vez me interesa, el tema que más me interesa a mí, es todo lo que sea salud mental. Ese es mi gran tema, eso es lo que a mí me gusta. Y creo que todas estas cosas sí tienen incidencia sobre la salud mental, esto sí tiene incidencia sobre los índices de depresión, esto sí tiene incidencia sobre los niveles de estrés, esto sí tiene incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Entonces, cuando nosotros los psicólogos hablamos de estos temas, comillas, sociales, y nos salimos de la clínica, espérate un poco. Nosotros muchas veces en la clínica recibimos un poco los efectos de sociedades, y aquí viene la cuña que voy a decir, poco inteligentes. Y yo quiero expresar por qué yo creo que son poco inteligentes. Porque el egoísmo
desde mi punto de vista, por definición, es poco inteligente. Y nos estamos transformando en sociedades profundamente egoístas, donde si yo estoy bien en mi metro cuadrado, me importa un comino lo que le pasa el metro cuadrado al del resto, porque ya tengo una defensa territorial que es mi metro cuadrado. Y eso significa construir sociedades menos inteligentes o más torpes o más tontas, derechamente. Y eso es lo que estamos transformando, a pesar que tenemos un cúmulo de oportunidades de dar un giro significativo a nuestras sociedades. ¿Qué es lo que significa eso? Que el otro me tiene que importar, pues. El otro me tiene que importar porque me tiene que importar el otro, porque el otro es una prolongación de mí mismo. Y esto no es una cuestión ni mesiánica, ni hippie, ni nada, es de salud mental.